Podríamos definir la fantasmogénesis como el fenómeno paranormal en el que se presenta la imagen tanto de una persona como de un animal o cosa. Puede darse en mayor o menor grado, siendo la materialización el grado máximo, e ir acompañada de otras características físicas reconocibles para el sujeto pasivo. Buenas noches, Javier. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esta noche nos vas a hablar de la fantasmogénesis. Sí, eso es, vamos a hablar del fenómeno de la fantasmogénesis, que quizás sea dentro de la fenomenología paranormal el que cuesta más creer, el que nos es más extraño, en el que nos siembra más dudas, y bueno, pues esta noche vamos a intentar desvelar un poco más las cualidades de este fenómeno. ¿Y qué diferencias hay entre espectro y fantasma? Pues la verdad es que hay y varias. Tendemos a relacionar fantasma y espectro, ¿no? Es una dicotomía. En el lenguaje popular, pues es lo mismo. Pero realmente, entrando ya en lo que son definiciones más teóricas, hay grandes diferencias. Principalmente el espectro tiende a tener una actitud autónoma. Es decir, no interactúa con el sujeto, no tiene una relación, un diálogo, un nexo, no existe nexo. El espectro siempre va a estar en su mundo, en su dimensión, nunca va a interactuar y suele hacer los mismos recorridos, suele salir de un punto, hacer un recorrido determinado y desaparece por el mismo punto siempre. En cambio el fantasma no, en la fantasmogénesis sí existe un binomio entre el hombre, entre el sujeto que lo padece y el ente en cuestión. E incluso se puede llegar a intercambiar diálogos. De estos diálogos no siempre todos tienen por qué ser de forma oral. De hecho, la mayoría de los diálogos que comentan o que han estudiado que existe entre el sujeto y el ente suelen ser telepáticos, a través de la mente, mensajes que se reciben a través de la mente. Y generalmente también el fantasma suele mostrar gestos o actitudes, por ejemplo el cariño, la compasión, el desprecio, una sonrisa, etcétera. Esas son, digamos, las diferencias principales. ¿Y cuáles son sus características? Los fantasmas y los espectros suelen responder a unos patrones morfológicos concretos. El primero y el que más llama la atención es que la imagen que se nos aparece, o que supuestamente se nos aparece, mejor dicho, suele ser con un aspecto más joven del que tenían vida. Suelen ser jóvenes, una imagen bella de que ellos se verían en su día bellos. Esa es una de las características principales. Después también, lo que es anatómicamente, suele haber falta de extremidades. Es una característica habitual de que tanto en fantasmogénesis como en espectrogénesis la figura que se nos plasma carece de pies y manos, e incluso es frecuente que se manifiesten de cintura hacia arriba. Es también lo que se llaman apariciones parciales. Luego también tenemos una imagen muy estereotipada, ¿no?, de lo que es el movimiento de los fantasmas. En las películas siempre vemos que no andan, sino que se deslizan. Y realmente, en los casos de fantasmogénesis estudiados y reales, que repito son los que estamos tratando, se da ese caso. Se deslizan, no andan, no tienen el típico movimiento ondulatorio de los hombros, ¿no? Esas son las características principales. Se suele decir que cuando un fenómeno de estos ocurre se percibe un cambio de temperatura brusco. ¿Es así? Sí, así es. Ya en algún programa hemos hablado anteriormente de la termogénesis. Posiblemente muchos de los oyentes conozcan este término, pero para el que no sepa lo que es, la termogénesis se trata de un cambio brusco de temperatura. Es una variación térmica anómala que se localiza en el lugar en el que hay pues una aparición, ¿no? Esta termogénesis puede ser tanto positiva o negativa. La positiva sería en la que la temperatura aumenta y la negativa disminuye. Es más habitual la negativa, suele ser bajadas de temperatura. Estas bajadas de temperatura pueden llegar incluso a ser muy bruscas. Se han registrado incluso 7, 8, 10 grados menos
en el momento de que se manifiesta el fenómeno paranormal en sí. En alguna ocasión he leído testimonios que dicen percibir olores, ¿no? En ese ambiente, cuando se produce ese fenómeno. Sí, así es. Eso se llama clariesencia. La clariesencia es la aparición súbita y descontextualizada de olores, de diferentes olores que pueden ser agradables o no. Algunos testigos dentro de lo que es el fenómeno de fantasmogénesis o espectrogénesis han afirmado que han reconocido un olor particular de una persona ya fallecida, como puede ser pues, su colonia, o incluso gente que bebía olor a bebidas alcohólicas, a vino, a cerveza, ¿no? Es una característica, la creencia, que también se da mucho en las apariciones marianas. Todos sabemos, las apariciones marianas famosas siempre definían el olor a rosas, ¿no? Ese olor a rosas que relacionamos pues con la Virgen. O incluso, pues como digo, olores pues muy desagradables que también se pueden dar. Además, la clariesencia también va unida en cierta forma a lo que se llama también la clariaudiencia, que es la escucha de sonidos en un recinto, en una habitación, en donde se esté, que no tienen por qué ser sonidos de personas. Pueden ser incluso sonidos animales y de cosas, igual que la fantasmogénesis. Lo que se nos presenta no tiene por qué ser una persona, puede ser incluso animales o pueden ser cosas, desde objetos hasta, por ejemplo, incluso batallas, ¿no? Que hay muchos ejemplos de espectrogénesis y de fantasmogénesis en los que se han recreado batallas en lugares históricos donde hubo batallas. Pues hay gente, además han sido visiones de más de una persona, o sea, visiones multitudinarias, bueno, entre comillas, ¿no? Muchas personas han visto batallas. Y la clareaudiencia sería lo mismo, pero en sonido. La diferencia con la psicofonía es que este fenómeno, el de la clariaudiencia, se escucha directamente a través de nuestro sentido. No es como con las psicofonías, que tenemos que utilizar un magnetófono, en este caso, bueno, un grabador, o bueno, a no ser que usemos la técnica de transradio, que entonces sí podríamos escuchar la psicofonía en directo, ¿no? En el mismo momento. ¿Qué otras circunstancias suelen rodear este fenómeno? Bueno, tenemos circunstancias ya que más bien cuantificables, ¿no? Lo que podríamos decir físicas, como antes la termogénesis. Es decir, la termogénesis es cuantificable y es medible, por lo tanto es una característica física. Otra característica física también que se suele encontrar bastante es la carga eléctrica que hay en ese momento en el ambiente, en el lugar en el que nos encontramos. Todos sabemos lo que es la energía estática. La energía estática está en este ambiente. Entonces, esta imagen que tenemos de las películas también, repito, imágenes muy estereotipadas, de que cuando se parece un espectro, un espíritu, un fantasma, siempre se ponen los pelos de punta, ¿no? Esa imagen la tenemos todos en nuestra memoria. Es cierto, en determinados experimentaciones e investigaciones que se han hecho serias, repito, se produce el erizamiento de la piel. Como repito, es un tipo de energía estática en la que el ente, supuestamente, estaría cargado de forma positiva y el sujeto de forma negativa. De esta forma se produce el erizamiento del pelo. Luego también hay casos en los que en fenómenos de fantasmogénesis, incluso las luces, las bombillas o incluso velas han llegado a perder energía, a bajar la intensidad lumínica. Entonces, estas serían pues algunas características, digamos, físicas del fenómeno. ¿Y cuáles son las causas de que todo esto ocurra? Bueno, las causas, eso ya pues es un tema del que podríamos empezar a hablar y no parar. Causas, yo creo que tenemos que básicamente dividirlas en dos partes: las explicables y las no explicables. Es decir, lo que sería paranormal y lo que sería pues normal o científico. Javi, si te parece, vamos a comenzar por las explicables. Dentro de las causas explicables tenemos la primera y principal, que es el trastorno psicopático.
o lo que es lo mismo, la enfermedad mental, está ya de sobra estudiado que diversas enfermedades mentales, como la esquizofrenia paranoide, trastornos delirantes, etcétera, hacen que tengamos alucinaciones visuales, táctiles, auditivas y además alucinaciones muy fuertes. Pero claro, repito, lo que estamos tratando, el tema en sí de la fantasmogénesis, hay casos que son reales. Por lo tanto, el trastorno psicopático, la enfermedad mental, no es aplicable a todos los casos y desde luego es un punto que está ahí, pero que hay que coger, digamos, con alfileres. Realmente en muchos casos la persona que está sufriéndolo, es decir, este tipo de enfermedad, no se da cuenta y no sabe que lo que está viendo a lo mejor sea producto de eso, de su imaginación, ¿no? O producido por esa enfermedad mental que él tiene. Para él realmente está viviendo una realidad. ¿Qué otro tipo de explicación hay? Tendríamos un segundo punto en el que tendríamos que tratar, creo que las alucinaciones hipnagógicas. Las alucinaciones hipnagógicas es un tipo, una categoría de alucinación que se da entre el estado de vigilia y el de sueño. Es justamente un poquito antes de caer dormido, en lo que se llama estado de hipnogia. El estado de hipnogia es justamente antes de quedarnos dormidos, ese tránsito entre, vamos, la vida activa y la vida onírica, pues surgen este tipo de alucinaciones. ¿Qué características tienen? Pues básicamente es que las experiencias son muy vívidas, extremadamente reales, extremadamente, vamos, como que si estuvieses viendo. Pueden ser besos, arañazos, que te acarician, incluso ya, como digo, visuales. Puedes ver una figura, una sombra, puedes escuchar o puedes notar presencias de que hay gente en la habitación, etcétera. A priori, tengo que decir que estas alucinaciones hipnagógicas son completamente normales y que no están relacionadas con ningún tipo de enfermedad mental. Además, se dan en un porcentaje bastante alto, sobre todo en niños, en adolescentes y en gente que pues sufre de estrés, que está ansiosa, está nerviosa o que tiene un mal sueño, que no duerme bien o duerme a deshoras. Pues es bastante frecuente que se den estas alucinaciones hipnagógicas. Otra de las explicaciones que hay son las alucinaciones hipnopómpicas, ¿no? Sí, así es. Las alucinaciones hipnopómpicas es justamente lo contrario, lo antagonista de las hipnagógicas. Y se dan en la franja horaria contraria, se dan al despertarnos, cuando pasamos del estado onírico a la vida activa, ¿no? Cuando nos despertamos por la mañana. Estas alucinaciones, como repito, también son muy frecuentes y se llaman alucinaciones incluso fisiológicas, es decir, que se dan en sujetos completamente sanos, que no tiene nada raro, no está enfermo, no tiene nada. Y repito, se dan con mucha frecuencia y son muy vividas. Tenemos que quedarnos con eso. Una gran parte de la fantasmogénesis que está, digamos, estudiada y está racionalizada corresponde a este tipo de alucinaciones. ¿Y hay alguna explicación que tenga que ver con la sugestión? Sí, desde luego. El porcentaje de sugestión es muy alto y está ahí. Sugestión y pareidolia. La pareidolia ya sabéis que es el reconocer algo, que nuestra mente reconozca algo, una idea como real, cuando realmente pues no es así. Por ejemplo, un ejemplo es lo de las nubes, ¿no? Cuando miramos al cielo y vemos nubes, decimos, pues tiene forma de animal, de caballo, de casa, de árbol. Pues es lo mismo, eso son pareidolias, es el reconocer algo como real. Y en este tema también lo hay. La sugestión es un gran arma y que tenemos todos, de sugestionarnos, de imaginarnos, de hacernos creer. Y la pareidolia, pues lo mismo, está ahí y realmente yo creo que es importante saber identificar lo que es pareidolia, lo que es sugestión, lo que es enfermedad mental y lo que es real, ¿no? Para los que creemos que esto ocurre y más habitualmente de lo que muchos piensan, ¿existe alguna explicación no explicable?
No, realmente explicación explicable no existe. Ya sabéis que todos los fenómenos paranormales, o la grandísima mayoría, todos, no los podemos explicar. Es decir, científicamente y de una forma rigurosa y con nuestra forma de entender la ciencia, es imposible el poder dar una explicación. Lo que está claro es que el fenómeno existe. Lo mismo que existe la fantasmogénesis, existe la parafonía, existen los fenómenos poltergeist. O sea, eso existe, eso se da. Totalmente. O sea que eso está comprobado. De alguna manera está comprobado. Sí. Tenemos equipos, vamos, a lo largo de décadas, equipos multidisciplinares de psiquiatras, de psicólogos, de físicos, de parapsicólogos, etcétera, que han investigado este tema y realmente no hay ninguna explicación. Pero el fenómeno, repito, existe, se da. Otra cosa es que, como todo, pues la ciencia no quiera indagar más, no quiera profundizar más, o no les interese directamente el reconocer estas fenomenologías como reales. ¿Y cuál es la relación que existe entre este fenómeno y las parafonías? Bueno, relación yo personal de que haya experimentado, yo nunca he experimentado fantasmogénesis, nunca lo he vivido, y en mis experimentaciones de transcomunicación nunca he tenido ningún tipo de manifestación fantasmal o de espectro, pero sí se da. En general tenemos que entender, yo creo, esto es una opinión mía, tenemos que entender el fenómeno paranormal en sí, la fenomenología paranormal, como un mismo ente, o sea, como una misma realidad. Y de hecho tenemos casos en los que, repito, en parafonías se han registrado fenómenos concomitantes, fenómenos poltergeist. En fenómenos de fantasmogénesis también se han registrado parafonías. Y yo creo que está ahí, al final es todo energía. Si nos paramos a pensarlo, la gran mayoría de los fenómenos paranormales tienen un componente básico, que es la energía. Lo demás ya no lo sabemos y podemos entrar en divagaciones y en lo que nosotros realmente pensemos o creamos. Pero relación, yo creo que todo está interrelacionado, desde luego. ¿Conoces algún caso que haya sido investigado con rigor suficiente como para decir que se haya producido este tipo de fenómeno? Casos a lo largo del mundo y a lo largo de los años ha habido bastantes casos que han estado analizados, corroborados, han estado seguidos científicamente y sí los hay. Lo que pasa es que, claro, hablar de casos es complicado, ¿no? Porque, hay mucho bulo, hay mucha desinformación, es complicado. Pero sí, yo tengo aquí 3 casos que están comprobados, están seguidos, están estudiados y 3 casos de los cuales uno de ellos ha sido en España, en nuestro país. El primer caso que os traigo hoy, el despertar del cementerio, ocurrió hace ya la friolera de 20 años, más de 20 años, y ocurrió en España, ocurrió en Sevilla. Más concretamente, en una escuela, en el colegio inglés de Sevilla. No sé si en su día sería el único, habría más, no tengo ni idea, pero bueno, era un colegio inglés que había en el casco histórico de Sevilla. En este caso, el director del centro se encontraba una noche en su despacho, pues trabajando, arreglando los últimos papeles del día y pues pronto irse a su casa a descansar. Repito que era de noche, eran ya las 8 de la noche, más o menos, 8 o 9. Pues este hombre estaba en su escritorio y al levantar la cabeza vio que al final del pasillo había unas escaleras y que de esa escalera pues bajaba una chica, una joven. Él, a priori no le dio mayor importancia, dijo, pues a lo mejor es una alumna que se ha quedado por aquí o que ha entrado o algo. Claro, pero el problema que a él le acuciaba era la vestimenta de esa chica. O sea, esa chica no llevaba una ropa actual, llevaba ropa, pues él reconocía que era como de principios de siglo, ¿no? Estos trajes que llevaban las niñas a principios del siglo pasado. Él salió, se levantó de su mesa, llamó a la chica en cuestión, la chica siguió su camino, bajó por la escalera y la escalera desapareció. Claro, estamos ante un tipo de espectro. Eso no sería un fantasma, sería un espectro. La chica no hizo caso, no interactuó.
con este hombre, sino que simplemente bajó, hizo una trayectoria y se esfumó. Ese es un caso que ha ocurrido en España, que está estudiado, y este caso en concreto se lo escuché a Santiago Vázquez hace ya bastantes años, y posteriormente lo he investigado y sí, está ahí. De hecho, el director de este colegio se puso en contacto con el cronista de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, y por la descripción que él dio, pues un poco investigando, tirando de padrón, etcétera, descubrieron que en ese antiguo, bueno, en ese colegio, anteriormente había sido una casa familiar y había fallecido en extrañas circunstancias, quiero recordar, una joven. Y bueno, pues este caso la verdad es que es bastante curioso y no excesivamente conocido. Pero a mí hay un caso que realmente me tiene alucinado, y es el caso de Harley's Coller. Ese es el caso de fantasmogénesis más estudiado del mundo, o sea, el que más repercusión tuvo, yo no a un nivel mediático, sino a un nivel sobre todo científico, en el que psiquiatras, psicólogos, gente de muchas disciplinas estudió este caso. Tenemos que remontarnos a los años 80 en Estados Unidos, en el que Harley's Coller, que era un hombre de unos 70 años por aquella época, tuvo una de las experiencias de fantasmogénesis, como repito, más claras y más estudiadas, aparte que lo tuvo durante bastante tiempo. El caso era el siguiente: su mujer había fallecido hacía ya unos años, y él, un buen día, estando en su cama, nada más meterse en su cama, no estaba ni en hipnogia, o sea, estaba metidos en su cama, totalmente consciente, de repente vio que en su habitación se aparecía justamente su mujer. Él comentaba que no tenía manos, llevaba un vestido dorado y que bajó mucho la temperatura. Hubo una termogénesis enorme. Él se quedó, pues claro, anodado y la preguntó telepáticamente que si estaba bien. Y pues su mujer teóricamente contestó que sí y desapareció. Bien, pues este caso se fue repitiendo a lo largo de las semanas, de los meses, incluso quiero llegar a recordar que tuvo hasta 7-8 apariciones con su fallecida esposa, incluso la llegó a tocar. Incluso él comentaba que su cama, cuando su mujer se posó en la cama, incluso bajó el colchón pues del peso. Y repito, este caso nos puede sonar totalmente increíble, imposible, pero este caso está estudiado y bueno, llegaron a la conclusión de que Harley's Coller no tenía ni padecía ninguna psicopatía, de que estaba totalmente lúcido y vívido y que vivió esta experiencia. Javi, al igual que yo, crees y estás convencido de que este tipo de fenómenos existen, aunque la ciencia no encuentre todavía una respuesta, ¿no?, a de dónde proviene, pero que sí existen. De entrada, yo creo que, yo más bien que decir que existen, me gusta decir ¿por qué no? ¿Por qué no van a existir? Pues yo, sobre todo como investigador del fenómeno de transcomunicación, no puedo desmentirlo ni muchísimo menos. Yo nunca he vivido fantasmogénesis, como he dicho, pero creo que ¿por qué no va a ser? Si yo pongo mi grabadora y entro en contacto con inteligencia que me habla, que de una forma, repito, ilógica y descontextualizada, ¿por qué no se va a dar el caso de la fantasmogénesis? Puede darse, y de hecho hay casos que están corroborados como que son reales, que han ocurrido. Luego, claro, repito, ya aquí está cada uno con su forma de entenderlo, si sí, si no, si me lo creo, si no me lo creo. Pero el fenómeno, al menos de entrada, debemos de ser ligeramente... yo creo que tenemos que estar abiertos. ¿Por qué no? ¿Por qué no va a ser? Como decimos en Galicia, a velas ailas. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Si quieren visitar tu blog... Mi blog es cantabriatci.blogspot.com. Bueno, pues nos vemos aquí en un próximo programa. Claro que sí, un abrazo para todos. Buenas noches. Estás escuchando El despertar del cementerio, una nueva forma de compartir el misterio.